Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Qué gozo poder compartir con usted esta meditación de fe y esperanza, esta reflexión de la palabra del Señor. Nos instruimos en la palabra del Señor porque ella es norma para nuestra vida. Ella regula nuestra conducta. Ella nos habla del plan de Dios para nosotros. Qué importante es tener la palabra de Dios en nuestra vida, en cada momento, en cada área de nuestra vida. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes que puede estar con nosotros haciendo iglesia en casa, que durante este tiempo hemos estado reunidos, meditando en la palabra del Señor, siendo instruidos, consolados y confortados a través de la palabra de Dios. Para muchos, este ha sido un tiempo en el que la palabra de Dios ha sido un refrigerio para nuestras vidas. Bendiciones a todos los que nos han acompañado durante este tiempo, que han estado con nosotros noche tras noche, meditando en la grandiosa palabra del Señor. Y sabemos que no hay otro libro más singular, más particular, más grandioso que la Biblia. Por eso la leemos, por eso enfatizamos en ella y por eso destacamos las verdades que incluye. Oremos esta noche que el Señor sea bendiciendo a usted, a su familia, a nuestras vidas. En esta hora que podemos reunirnos todos en esta transmisión para meditar en la palabra del Señor. Que sea el Señor guiándonos y que sea el Señor trayendo un bálsamo, una frescura sobre nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos en esta hora, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en cada vida. Gracias por cada amigo, por cada hermano en esta hora que se une a esta transmisión. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestros corazones. Hay personas que yo no sé quiénes son, pero Señor, tú sabes quiénes son, cuáles son sus carencias y sus necesidades inmediatas. Sea para ellos nuestra oración en favor de ellos, para que les ministres, para que les bendigas. Que al meditar en esta palabra podamos ver la abundante bendición que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser receptivos y pedimos, Dios, que aumente nuestra fe. En un mundo sin fe, pedimos, Señor, que nuestra fe sea una fe emblemática, una fe que suba al trono de la gracia. Te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes que están con nosotros en esta transmisión. Quiero saludar a algunos de nuestros amigos y hermanos que están conectados a esta hora. Bueno, hoy en especial, aquí a quienes están conectados en esta noche con nosotros, saludamos al hermano David, a su familia, Amén. Hermano, saludo bendiciones. especial. También saludamos a Luz Estela, a Laurita, Luz Estela, bendiciones. a Luz Dani Díaz, Bendiciones, Luz. a Dora Cardona, a Valeria, Dora Cardona, a bendiciones. Glorita, a Santiago, un saludo. Saludos, familia. También a Abel Jiménez y familia, Hermano Abel, a Nuri, a Felipe, a Don Carlos. bendiciones. También a Viviana Pino y su familia. Vivi, bendiciones y familia. Saludamos a los hermanos de San José, a Sonia, a José, Amén. A cada uno de Sarita ustedes. y a toda la iglesia en general. Amén. Hay muchas personas que también nos ven en otros grupos que se conectan a esta meditación. Un saludo para cada uno de ustedes. Un apretón de manos espiritual, ya que no podemos darle un fuerte abrazo ni un beso por la pandemia que hay.
pero espiritualmente estamos conectados en el Espíritu, estamos en unidad en el Señor. Meditemos esta noche en una porción de la Escritura muy maravillosa, de mucha bendición. Jesús viene enseñando, Jesús viene confrontando contra el pecado, Jesús viene trayendo sanidad y Jesús viene aún motivando a sus hermanos y a su madre, a María, para que conozcan el Evangelio, para que se rindan al Evangelio del reino de Dios. Y está allí con sus hermanos y con María, está en casa y les dice que todo aquel que hace la voluntad es su hermano, que no solamente los hermanos en carne. ¿Sabía usted que Jesús tuvo más hermanos? Que no fue el único. Pues lea la Biblia. Esto está en Lucas capítulo 12, versículos 46. No lo vamos a leer, pero allí está uno de los varios pasajes en la Biblia que refiere a María y a sus hermanos y a los hermanos de Jesús. Pero el texto que vamos a leer es cuando él sale de casa, cuando en un momento cuando él está compartiendo el evangelio con sus hermanos, sale de casa en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. Él se retira, se va junto a la playa a estar solo. Jesús era un hombre de intimidad, un hombre que le gustaba estar solo. Recuerde que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Él escogía muchos momentos de soledad para estar con el Padre, para estar en intimidad. Ese es un gran ejemplo para nosotros, porque nos enseña que cuando hay que tomar decisiones trascendentales para nuestra vida, hay que estar en soledad y en el secreto delante del Señor. Muchos toman sus decisiones y hacen su voluntad, y después de que hacen su voluntad comienzan a orar al Señor para que Dios tuerza su voluntad y les bendiga. Después de que han tomado decisiones que muy seguramente van al traste, van a la equivocación. Jesús hizo lo contrario. Antes de tomar una decisión, primero iba al Padre y estaba en soledad con Él, estaba en secreto y se metía en oración. Así que aprendamos de Jesús este ejemplo. Antes de tomar una decisión importante en nuestra vida, metámonos en secreto. Dice en el versículo 1 de Mateo capítulo 13 que aquel día salió Jesús de la casa. El relato anterior nos está hablando de cuál casa, de la casa de su madre María y de sus hermanos. Y se sentó junto al mar. Quizás fue un tiempo donde quiso meditar y estar a solas con el Señor. Pero dice que mucha gente le vio y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Es decir, que lo vieron solo y comenzó a llegar mucha gente estando él en la playa. Luego él se sube a la barca, ve las multitudes que estaban en la playa con expectativa de él. ¿De qué iba a decir Jesús? Cuando Jesús abría la boca, transformaba y cambiaba. Por eso la gente estaba expectante. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, escuche lo que Jesús les enseña en una parábola. Les enseña lo siguiente: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno.
El que tiene oídos, oiga. Qué interesante. Qué interesante esta parábola, cómo es el mensaje del Evangelio y cómo lo expresa. Esta noche quiero reflexionar con usted la semilla en buena tierra. La semilla en buena tierra. Es la semilla que cae en buena tierra. Y esto representa el Evangelio. Esto representa la clase de personas que escuchan el Evangelio. Y Jesús, a través de esta parábola, enseña 4 tipos de personas que escuchan el Evangelio. La semilla aquí representa la palabra de Dios. La semilla representa el Evangelio de Dios que recibimos. El labrador o el sembrador significa la palabra de Cristo, pero también puede significar cada uno de nosotros que testificamos y hablamos y anunciamos la semilla, que anunciamos la palabra del Señor. Y Jesús habla en 4 tipos de tierra. 4 tipos de tierra. ¿Qué representa la tierra? La tierra representa el corazón del hombre. Donde cae la palabra de Dios, esto es el corazón del hombre. Así que aquí hay 3 figuras. El sembrador, que somos los que hablamos de Cristo, o Cristo mismo, trayendo el Evangelio. La semilla representa la palabra de Dios, el Evangelio, el contenido de salvación. Y la tierra la representa cada corazón, cada hombre, cada uno de nosotros representamos esa tierra. Dice Jesús que en 4 lugares diferentes el sembrador llegó y arrojó la semilla. La primera de ellas junto al camino, y que vinieron las aves y se la comieron. El sembrador tiró la semilla en el camino y las aves vinieron y se la comieron. El segundo, en pedregales, donde no había tierra, brotó, pero no tenía mucha profundidad esta tierra. Y cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz. La tercera semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte de esa semilla cayó en una tierra buena y esta tierra dio buen fruto. Esta tierra floreció. Así es el Evangelio. El Evangelio cae en varios corazones, en muchos corazones. Tal vez esa semilla, esa palabra del Evangelio ha caído en muchos de nosotros de alguna forma que no ha pasado nada, que esa palabra no ha significado nada y que estamos luchando de cómo esa palabra puede hacer vida en muchos de nosotros. Así es el Evangelio. Cuando venimos al Evangelio, la palabra de Dios, cae en uno de esos 4 corazones. Esta forma de caer, la palabra que Jesús presenta en esta parábola, así cae el Evangelio. Luego Jesús entra a explicar esta parábola. Luego Jesús entra a explicar quiénes son los del camino, quiénes son los del pedregal, quiénes son los de los espinos y quiénes son los de la buena tierra. Escuche cómo Jesús representó, cómo Jesús dio una explicación de qué significa que la semilla caiga en uno de esos 4 lugares. Recuerde, en el camino, en pedregales, en espinos o en buena tierra. Jesús lo explicó de esta manera. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino. Quien oye la palabra del Señor y no la entiende,
Y luego viene el malo, viene Satanás y la arrebata. Este es el que escucha. Escuche esto. Este es el que escucha el evangelio y luego esa palabra es efímera y pasajera en su vida. Así hay muchos corazones. Escuchan la palabra de Dios y no pasa nada. Están tan cegados por el mundo que viene Satanás y les arrebata esa palabra que han escuchado. El segundo lo explica Jesús, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que recibe la palabra en pedregales es el que no tiene profundidad. Luego vienen las aflicciones, vienen las circunstancias, vienen los momentos difíciles y tropieza y cae y no tuvo la palabra de Dios, no tuvo asidero en su corazón. El tercer tipo de corazón lo representa Jesús entre los espinos. Dice que entre los espinos es aquel que oye la palabra de Dios, pero el engaño de este siglo, el afán de este siglo, las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es un corazón que está afanado por los encantos, por el materialismo de este mundo. Y el cuarto tipo de persona es aquel donde la semilla, la palabra de Dios cayó en buena tierra. ¿Quién es este? El que oye y entiende la palabra de Dios, el que da fruto, el que produce a 100, a 70, a 30, el que da, el que es fructífero. De esta manera, Jesús explica esta parábola. Cómo la semilla, que es la palabra de Dios, es sembrada en 4 tipos de corazones. En los del camino, que Satanás arrebata la palabra. En los del pedregal, que no tienen raíz y que no ocurre nada. En los de los espinos, donde la palabra es representada, una palabra que es ahogada por los afanes de este mundo, por el materialismo de este mundo. Y el cuarto, los de buena tierra, una tierra que da buen fruto. Así lo presenta Jesús. Y así entendemos nosotros que en este siglo, que en este tiempo, hay 4 tipos de personas que escuchan el evangelio y que no ocurre nada en 3 de ellos. ¿Con cuál de estas personas se caracteriza usted? ¿Cuál de estas personas es un ejemplo de su vida? ¿Con cuál de estos se identifica usted? ¿Con los del camino? ¿Con los del pedregal? ¿Con los de los espinos? ¿O con los de buena tierra? Hay esos tipos de personas, estos tipos de creyentes en el día de hoy. ¿Cuáles son los primeros? Los que aman al mundo. Muchos creyentes hoy en día, la palabra, la semilla, es arrojada en sus corazones, es percibida en sus corazones, pero es ahogada porque aman más a este mundo, porque les cuesta seguir a Jesucristo, porque llega el enemigo, llega Satanás y arrebata esa palabra de sus corazones. Hoy en día hay muchos creyentes como esta parábola, como este tipo de personas que aman más al mundo que a Cristo, que no pueden ver lo que Dios ha hecho en su vida, no pueden ver el plan de salvación en sus vidas, porque están amarrados por los encantos y por los placeres de este mundo, que aman más a este mundo que a Dios. Hay personas así,
que la semilla de la palabra de Dios no tiene receptividad en sus corazones, que tan solo son oidores de la palabra del Señor, pero nunca hacedores de ella. Pero no solamente existen creyentes amadores de este mundo, más que de Dios. También existen cristianos creyentes de la palabra de Dios, del Evangelio, superficiales, con una vida tan superficial, con una vida sin profundidad, como aquella tierra que es tirada en pedregales, donde no hay profundidad, donde no viven la sencillez del Evangelio, donde simplemente son personas que se les mueven las emociones. ¿Sabe usted que hay un gran número alto de creyentes donde no se mueven por la palabra de Dios, sino por sus emociones? Sus emociones saltan y viven sin profundidad en su corazón. Ponen por encima de la palabra sus experiencias y sus emociones. El Evangelio solamente perturba sus sentidos emocionales, pero no perturba su corazón. La validez de la palabra de Dios está cuando perturba nuestro corazón, cuando nos incomoda. Cuando a usted no le incomode la palabra del Señor, es porque quizás usted es uno de estos creyentes, uno de estas personas que no tienen profundidad en su corazón, que son superficiales frente a la palabra del Señor, como estos que la palabra cae en pedregales y que no tienen profundidad, que viene el sol y ahoga esa palabra del Señor. Ese es el segundo tipo de cristianos. El primero, amadores de este mundo más que de Dios. Lo segundo, los superficiales, los emocionalistas, los que no tienen profundidad. Los terceros son los cristianos materialistas. Son los cristianos afanados por este mundo, como aquellos que la palabra cae entre espinos y que viene los engaños de este siglo y ahogan las riquezas, el materialismo de este mundo. Hay muchos que aman tanto este mundo que no pueden tener ojos para Dios. Son tan apegados a lo material, son tan apegados a este tiempo, a su trabajo, a su dinero, a sus preocupaciones, a los afanes, a los deleites de este mundo, que esos son cristianos afanados y perturbados por este mundo. Cristianos materialistas, cristianos que no tienen ojos para mirar más allá, creyentes que no tienen una mirada hacia arriba, sino hacia la tierra. Creyentes que están tan preocupados en este mundo que se les ha olvidado la visión de lo eterno. Se les ha olvidado que Cristo viene pronto y que necesitamos estar preparados para reunirnos con Él en una eternidad. Están tan afanados por este mundo que se les ha olvidado la eternidad vivida con Cristo, que se les ha olvidado que Cristo ha preparado un lugar para nosotros allá en la eternidad. Son tan ciudadanos de este mundo que se les ha olvidado que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, que fuimos adoptados por Jesús. Se les ha olvidado poner la mirada en el autor y consumador de la fe, porque tienen su mirada puesta en los afanes y en los deleites de este mundo, que tienen miopía espiritual, que no ven más allá de lo que sus ojos pueden contemplar. Esa es otra clase de creyentes que tenemos en este tiempo. Los creyentes religiosos hacen parte de este grupo. Los que piensan que por su palabrería y por sus oraciones y por sus buenas obras agradan al Señor, pero que su corazón está tan lejos de Dios. Pero el cuarto tipo de cristianos, de creyentes, son los fructíferos, son los que el Evangelio, la palabra, la semilla, ha caído en una tierra, en un corazón dispuesto, en un corazón abonado para Dios.
¿En cuál corazón ha caído la palabra de Dios en su vida? ¿En los que aman más a este mundo? ¿En los superficiales? ¿En los afanados por este mundo? ¿O en buena tierra? Aquellos que fructifican, aquellos que dan fruto, aquellos que sacan tiempo para Dios, aquellos que gastan sus días en Dios, aquellos que buscan el secreto de Dios, aquellos que tienen una palabra oportuna que sale de su boca por cuanto tienen contacto y comunión con la palabra del Señor, aquellos que tienen una disciplina cristiana en sus vidas, como leer la palabra de Dios, buscar de Dios, adorar a Dios, aquellos que viven en el gozo de Dios. Esos son los cristianos a los que la palabra ha caído en buena tierra. Reflexione usted esta noche. Analice usted en qué terreno de su corazón cae la palabra de Dios. ¿En un corazón dispuesto para Dios? ¿O ama usted más a este mundo? ¿Está más usted preocupado por este mundo? ¿Es usted un creyente superficial? ¿Es un creyente afanado, con los ojos más sobre la tierra que sobre el cielo, que sobre las cosas de Dios? ¿O es usted el verdadero creyente que por encima de todo es un bienaventurado porque se rinde a los pies de Cristo? Buena tierra, buenos corazones, es lo que debemos de ser en este tiempo. En tiempo de pandemia debemos de tener un corazón dispuesto para Dios, una palabra, una semilla dispuesta a dar fruto. Su vida reclama que usted empiece a dar fruto. Sus hijos reclaman que usted sea de buen fruto. Sus padres reclaman de usted, hijo, que usted sea de testimonio y que dé buen fruto, porque esto es el Evangelio. El Evangelio ha de caer en buena tierra para cambiar y para transformar nuestras vidas. Cuando nuestras vidas cambian, cuando nuestras vidas evidencian una transformación en nuestras acciones y en nuestra conducta, es porque el Evangelio ha caído en buena tierra. Preocúpese si no hay cambios en su vida. Preocúpese si usted sigue siendo la misma persona después de conocer a Cristo. Si habla igual, si frecuenta los mismos sitios, si conversa obscenidades con las mismas personas. Cuestiónese en dónde cae la palabra de Dios en su corazón. Porque cuando el Evangelio viene al corazón, a un corazón abonado con buena tierra, hay cambio. Nadie puede resistirse al Evangelio de Dios, porque Él es letal. Él es como una bomba atómica, Él es como una explosión, Él es dinamita que causa una conmoción interna en nuestro corazón para transformar y para cambiar nuestras vidas. Nadie después de que tenga un encuentro verdadero con el Evangelio de Jesucristo sigue siendo igual. Siempre tiene que haber un cambio. El que está caído tiene que restaurarse. El que es esclavizado por el pecado, esa palabra en buena tierra ha de florecer. Por eso menciona el número de crecimiento a 100 por 1, a 70 por 1, al 30%. Qué buena ganancia es venir a Cristo. Qué buen negocio es estar en las manos del Señor. No hay mejor empresa, no hay mejor proyecto, no hay mejor garantía que venir a los pies de Cristo. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos en esta hora. Exaltamos tu nombre. Gracias por cada persona, por cada amigo y hermano en esta noche que escucha esta palabra, esta semilla. Algunos tendrán corazones superficiales, otros un corazón afanado y preocupado por los encantos de este mundo. Otros rechazan la palabra. Pero alguien en esta noche abre el corazón para que la palabra llegue en buena tierra. Señor, bendice cada persona, cada familia, cada niño, cada adolescente. Oramos en favor de cada uno de nosotros. Oramos, Señor,
por aquellos que tienen sus familias diezmadas y en quebrantamiento, para que, Señor, les lleves a la restauración y a la bendición. Oramos por los enfermos, para que traiga sanidad. Oramos por los angustiados y por los enlutados. Oramos por los que ahora están bajo el flagelo de esta enfermedad, de este coronavirus. Oramos, Señor, por tu sanidad. Oramos, Señor, en favor de ellos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por lo que haces en medio nuestro. Gracias por el cambio y la transformación. Gracias por el testimonio. Gracias por la luz divina en nuestros corazones. Señor, pedimos para todo aquel que está caído sea levantado, para todo aquel que no tiene fe, para todo aquel que está, Señor, devastado, sea levantado en el nombre de Jesús por el poder del Evangelio. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Señor, gracias por cada amigo y hermano en esta noche. Bendecimos su familia, bendecimos su entorno, bendecimos su economía, bendecimos, Señor, todo lo que está a nuestro alrededor. Gracias por tu bendición en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Quédese en la completa paz que solamente Jesucristo puede darte. Queriendo el Señor, nos veremos mañana en nuestro devocional de fe y esperanza. Que el Señor le bendiga.